Hola, debido a imprevistos técnicos, en esta ocasión nos vamos a ver obligados a tener el encuentro en diferido. Y como el próximo 2 de noviembre de 2017 se celebra el primer centenario de la Declaración Balfour, pues nos pareció adecuado hacer este breve repaso cronológico a la historia del sionismo, que nosotros vamos a comenzar desde el principio, desde que empieza el sueño sionista, que empieza ni más ni menos que con Moisés cuando saca al pueblo judío de Egipto para llevarlo a la tierra de Israel. Como sabemos, esto funda la festividad de Pesaj y, como recordaremos, en Pesaj siempre terminamos con Leshana Abba Bejerushalayim, el año que viene en Jerusalén. Es decir, todos los sueños de muchos judíos en todo el mundo y a través de muchos siglos han estado apoyados sobre este almohadón de sueños jerusalemitanos en algún momento. La siguiente parada del mundo del sionismo la tenemos junto a los ríos de Babilonia, con el lamento de los hijos de Israel por el cautiverio de Babilonia, lo que viene siendo el Salmo número 137. Un salmo que es bastante famoso porque en una de sus estrofas es donde dice que si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Una cosa que quiero hacer notar, y sin ningún tipo de acritud ni de crítica, es que si recordamos lo que hemos estado viendo en otros encuentros con la historia, el cautiverio de Jerusalén tiene lugar en el siglo VI y el rey David vivió en el siglo X, antes de la era común. Es decir, si los salmos están escritos por el rey David parece ser que tenía algún tipo de clarividencia y de futuro. Sea como fuere, la primera vez que nos encontramos ya con un personaje que empieza a pensar en un estado judío es David al-Roy. David al-Roy es un personaje muy conocido de la Edad Media, de origen kurdo, que nació hacia el año 1160, después de la Era Común, en Amadia, en la antigua Persia, y que murió en Bagdad probablemente. Tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Fue una persona que estudió muchísimo la Torá y conocía todo el tema religioso hasta hacerse descendiente directo del rey David y asumió un nombre mesiánico, Menahem, el enviado. En estos momentos, en lo que entonces se llamaba Tierra Santa, en Jerusalén, se estaba llevando a cabo la Segunda Cruzada y él aprovechó la debilidad del califato que estaba luchando contra los cristianos para organizar un movimiento de acoso a Jerusalén y ser nombrado rey de un reino judío. Se le unieron numerosos seguidores,
pero él fue encarcelado por el califa al-Mustadi, se escapó, que encabezó una rebelión y después fue a intentar conquistar su ciudad natal en una montaña hoy entre Turquía e Irak, pero el gobernador de Amadia, el lugar donde había nacido, sobornó a un agente para que lo traicionaran y fue decapitado en presencia del propio califa. Toda esta historia la conocemos porque en el siglo XII nos lo comentó Benjamín de Tudela en su maravilloso libro de viajes. Y después, en el siglo XIX, uno de los primeros judíos británicos de renombre, Benjamin Disraeli, escribió una novela que se titula el maravilloso cuento de Alroy, publicado en 1833, donde podéis ver y leer toda la historia de este personaje medieval muy interesante. Luego, en el Renacimiento, tenemos a David Reubeni, que en 1526 buscó ni más ni menos que una alianza judeo-cristiana para contener la expansión del Imperio Otomano a cambio de un Estado judío. El pobre murió quemado vivo en la hoguera en la localidad de Lerena, en Badajoz. Y bueno, había nacido en Jaibar, a unos 200 kilómetros al norte de Medina, en Arabia Saudita. Y en esa época era una judería muy próspera y habían sido incluso expulsados ya en el siglo VI de la era común. Después volvieron y fueron famosos judíos descendientes de Aarón a Cohen, los Banu Nadir. O sea, ellos se sentían a sí mismos como descendientes de Aarón, que habían sido expulsados de Medina por el mismo Mahoma. Benjamín de Tudela también nos cuenta cuando pasó por Jaibar de toda la historia, describe la ciudad que estaba habitada por muchos judíos y Reubeni un día tuvo una visión, una especie de visión mística y mezclada con un alto sentido de la aventura, y en esa visión se firmaba una alianza entre el emperador del Sacro Imperio Germano, Carlos V de Alemania y I de España, el rey de Francia, Francisco I, y Prester John, alias occidental del emperador de Etiopía, con el hermano de Reubeni, que reinaba entonces en el reino judío de Jaibar. Esta confederación onírica, no nos olvidemos que esto es un sueño, tenía como objetivo final una alianza internacional para expulsar de Jerusalén al Imperio Otomano, y él pensaba que expulsando al turco de Jerusalén se propiciaba la llegada del Mesías. Entonces, en 1522 pareció a través de Sudán y de Egipto y del Nilo, Nubia, bueno, hizo un viaje tremendo que le llevó a Venecia. Y allí dio el primer paso con la ayuda de un pintor judío llamado Moshe, que le ayudó a ir a Roma en un caballo blanco para que no hubiera duda de su carácter mesiánico, a buscar ni más ni menos que el favor del Papa Clemente VII. El sumo pontífice le recibió, le dijo que él no podía participar en esa industria, pero que le iba a dar una carta de recomendación para verse con el rey Juan de Portugal, que le iba a ayudar para llegar al emperador Carlos de España, en virtud del matrimonio de la hermana del portugués con el castellano. Entonces, la judería de Roma hizo una colecta para sufragar el viaje y para allá se fue, y Miguel da Silva
habló al rey de la conveniencia de tener tratos con Rubeni para tener aliados y luchar contra el turco, que se había apoderado de Egipto en 1521 y desviaba el comercio de especias. Pero bueno, Rubeni llamó la atención de un converso portugués llamado Diego Pires, que entusiasmado con Rubeni, abandonó su obligada cristiandad para retornar al judaísmo y hacerse llamarse Shlomo Molcho. Después hizo revolver a los embajadores judíos de los reinos berberiscos y que se levantaron en armas y liberaron de las garras de la Inquisición a una conversa que la iban a quemar en un auto de fe. Entonces el rey de Portugal impelió a Rubeni a abandonar Portugal a los 5 meses de haber llegado, porque era un elemento perturbador, y Rubeni partió para Aviñón, en Francia, y después a Milán, para encontrarse allí con Molcho, donde discutieron, se pegaron y se separaron, y se vino abajo todo el sueño sionista que este señor tenía. Entonces regresó a Venecia y allí le avisaron de que no avendara la ciudad, pero el emperador Carlos I estaba en Ratisbona, quiso entrevistarse con él para ofrecerse como un ejército de judíos orientales capaces de contener al turco, y resultó que era una emboscada. Tanto él como Molcho fueron empresados, llevados al emperador en Mantua, interrogados por un tribunal de la Inquisición, y Molcho fue condenado a la hoguera y Rubén fue trasladado a España, a las mazmorras de Lerena, en Extremadura, y lo cuenta un herculano, y fue quemado vivo en 1541. Su diario, este señor llevó un diario de toda la empresa, se conservaba en la ciudad de Breslev, y en 1939 lo destruyeron los nazis, y algunas partes de él se conocen porque lo publicó Max Brod, el amigo de Kafka, que custodió sus manuscritos cuando murió el de Praga, y se llevó los manuscritos a Israel, y hoy están allí en la Biblioteca Nacional de Israel. David Reubeni pasa a la historia como proto-sionista 5 siglos antes de que se empezara a hablar de sionismo. Además de estas figuras históricas relevantes, y además también de estos hechos, como recordar en el fin del Seder de Pesach, en Kippur, o en la Amidá, o que los rabinos más sionistas hayan decidido que la Aliá a Israel es parte de los 613 preceptos, de las 613 mitzvot, tenemos también que al menos nombrar a personajes de la antigüedad que no nos vamos a encontrar en un manual de historia del sionismo, pero que sin embargo tienen que ver mucho con el sionismo, y que nos demuestran que el sionismo no es una cosa que nació de la noche a la mañana, sino que siempre estuvo encima del colectivo judío. Uno de esos nombres es Yehuda Alevi, que, como sabemos y como hemos visto en encuentros, es el creador de un género poético lírico llamado Sionida, de evidente nombre en relación con Sion y por tanto con el sionismo. Un género del siglo XI que manifiesta los sentimientos totalmente subjetivos del poeta, expresando su amor hacia Jerusalén, su deseo de regreso a la tierra de sus ancestros. Otro personaje histórico importante del siglo XII es
siglo XII, bueno, nacido en el siglo XII, pero ya viviendo en el siglo XIII, Nachmanides, que él no fue a Israel por motivos de sionismo, sino más bien porque fue desterrado de la península ibérica. Y también tenemos en el siglo XII a Maimónides, que si bien también como Nachmanides llega al puerto de Aco, no consigue adaptarse y al final acaba adaptándose a la comunidad judía del Cairo tras un paso por la de Alejandría. Y también ya más en el Renacimiento tenemos a una mujer que mm, no es precisamente tomada como sionista, pero en su carrera vital tiene mucho de sionista. Es Gracia Naxi, que era una sefardita de la familia de Álvaro de Luna, Micas, de los que salieron hacia Lisboa y en vez de salir para Flandes se quedaron en Lisboa. En 1528 ella, que se llamaba Gracia Nasi para la historia, pero nacida como Beatriz de Luna. Bueno, pues ella se casa con Francisco Méndez, un riquísimo mercader de pimienta, y pasa a llamarse Gracia Méndez. Y el Francisco Méndez era también un cripto judío de la familia de los Benveniste de Castilla, que comerciaban con pimienta, especias en general y plata también con Flandes. Los Benveniste eran una familia de banqueros que rivalizaba con los florentinos Medici. Y cuando se muere Francisco, ella tiene miedo a la recién instaurada Inquisición en Portugal y quizás por la ley del levirato se va con su cuñado Diego y su hija Ana, hija de ella, a Flandes. Allí se convierte en una mujer de negocios que influyó sobre papas y reyes y que defendió a los criptojudíos siempre que pudo y haciendo incluso fletar barcos para que estos criptojudíos vía Venecia pudieran llegar al Imperio Otomano. La llamaban la señora eh, y se instala también en Venecia para traficar con el mundo de la seda. Allí discute con su hermana, tiene una crisis religiosa por la cual se separa de la hermana, se va a Ferrara, por eso conocemos la famosa Biblia de Ferrara que pagó y mandó ella, y una vez que arregla los asuntos con su hermana reina, se va con su sobrino, José Nasi, y su hija Ana, que se ha casado con su sobrino, se van hacia Estambul, donde allí con Sulimán el Magnífico tiene una gran amistad que permite a Gracia llegar a Tiberias con la idea de crear un asentamiento judío, que es la primera tentativa sionista seria de la historia y que queda truncada con el fallecimiento en el año de 1569. Eh, el sobrino es no tan importante como la tía. La tía es tan importante como que en Tiberias tiene un monumento recordatorio, pero él, que fue nombrado por Sulimán el Magnífico duque de Naxos y conde de Andros, se dedicó a reconstruir ciudades que tenían ya importantes comunidades judías, como pueden ser Tzfat y Tiberias, y murió en el año 1579 y toda la propiedad fue confiscada por el Imperio Otomano y el ducado que le habían dado dejó de existir. Después de haber visto este elenco de protosionistas, vamos a pasar a otra
fase. Vamos a pasar a los precursores. Todavía ni siquiera hemos empezado con el sionismo. Aquí vamos a hablar un poco de contexto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos en el siglo XIX, principios, las primeras décadas del siglo XIX, y es cuando ocurre algo en el mundo de las ideas. El siglo anterior, el siglo XVIII, que ha sido el siglo de la Ilustración y el siglo del neoclasicismo, es un siglo que se quedó demasiado atado a la norma y al academicismo, y esto crea en el siglo XIX el estallido del romanticismo, que quiere romper esas cadenas académicas y normativas y promulgar la libertad. La libertad en todas las facetas de la vida, lo cual es una idea romantiquísima. Estamos hablando de romanticismo ideológico y no de sentimentalismo. Esta forma de la libertad la vamos a buscar a través de la búsqueda de la verdad de las cosas, el origen, la esencia, lo que en alemán se llama el Vollgeist, que es una expresión popular, nunca mejor dicho, para saber lo que está pasando. Bueno, para resumir, en todas las disciplinas hay un espectacular desarrollo en búsqueda de lo primigenio. Así nacen los grandes movimientos filológicos o el darwinismo en biología, y en política nace una marcada tendencia generalizada por el nacionalismo romántico y decimonónico. Y en este momento es cuando hay una serie de personajes que son los precursores del movimiento sionista. Uno de ellos es Moisés Hess, nacido en Bonn en 1812 y que se convertirá en uno de los grandes teóricos del socialismo, pero del socialismo verdadero, que es como Karl Marx llamaba a sus contrincantes. Karl Marx era el máximo representante del socialismo científico. El caso es que Moisés Hess abandona la política y en 1862 escribe una obra que en principio se iba a llamar El Renacimiento de Israel, y luego salió con el elusivo título de Roma y Jerusalén, la última incuestionable tema de la nacionalidad. Él era consciente de que el antisemitismo no era algo pasajero, sino que sería algo que crecería y se convertiría en un verdadero monstruo contra el judaísmo. Y por otra parte, también era consciente de que, a pesar de la escala, de la ilustración, de la emancipación judía del siglo anterior, el judaísmo vivía en cierto grado de anomalía, por lo cual, para solucionarlo, lo ideal era crear un Estado socialista en lo que antes llamaban Palestina. Bueno, otro nombre importantísimo es el de Leo Pimsker. Leo Pimsker es un erudito hebreo nacido en Moscú, hijo de un profesor de hebreo, Simcha Pimsker, y que fue uno de los primeros judíos en asistir a la universidad en Odessa, Ucrania. Allí estudió Derecho, pero bueno, no tenía muchas oportunidades de ejercer por ser precisamente judío. Pimsker vio con sus propios ojos el pogromo de Odessa de 1871 y
Este momento de inflexión en su vida lo convertirá en una figura pública activa. Hizo un viaje por Europa Occidental y al regreso escribe su famoso panfleto titulado Autoemancipación, que se publica anónimamente en alemán en 1882, instigando a los judíos a luchar por la independencia y la conciencia nacional para recuperar Eretz Israel. El libro fue demoledor, generó mucha polémica, pero serviría de inspiración a figuras posteriores como Herzl, ni más ni menos, del que hablaremos en breve. Leo Pinsker, es enterrado en la cueva de Nicanor, en el Arachofim, junto a la Universidad Hebrea de Jerusalén, en una cueva antigua, funeral, en el Jardín Botánico de Flora Nativa de Israel. Es uno de los pocos que no está en el monte Herzl, el cementerio nacional de Israel. Y bueno, Leo Pinsker no pasa a la historia del sionismo por haber escrito un panfleto, sino por haber sido el fundador y líder del movimiento Amantes de Sion, Jovevei Zion, el movimiento ruso que emigró a Palestina en la década de 1880. En esta época hay una gran proliferación de asociaciones rusas pioneras en el tema de la emigración, que trabajan de forma discoordinada y que unas están formadas por judíos ultraortodoxos y otras por estudiantes radicales, y que se desarrollaron a través de una base bastante ingenua de desconocimiento de la agricultura, no tenían fondos económicos, no sabían qué hacer con la hostilidad de los ortodoxos que ya vivían en Eretz Israel, y además eran tratados como anarquistas rusos y provocaban desconfianza con los turcos. Pese a todo, Jovevei Zion, los amantes de Sion, van a ser los que se atrevan a tener este primer y definitivo, decisivo paso de crear el primer kibutz de Gania. Y llegamos así a conocer un poco por encima a Theodor Herzl, que fue el fundador del sionismo político moderno. Él nació en Budapest el 2 de mayo de 1860. Va a morir muy joven, con 44 años, víctima de un ataque al corazón, pero su vida va a tener una carrera fulminante. Fue uno de estos niños nacidos en familias altoburguesas, germanoparlantes, en Budapest. Estudió en un colegio judío hasta los 10 años, después lo pasaron a un colegio laico, y allí tuvo que enfrentarse por primera vez al antisemitismo. No tuvo que abandonar el colegio porque la situación era bastante difícil. Imaginaros lo que es para una persona inteligente y observadora encontrarte con que no puedes estudiar. Bueno, él después estudió en una escuela evangélica con los demás judíos y hizo Derecho en la Universidad de Viena de 1884. Fue uno de los primeros judíos en acceder a la universidad, aunque le servía de poco porque el trabajo en la abogacía estaba prohibido para los judíos en el Imperio ruso. Se dedicó más bien a la literatura y concretamente al teatro, a la dramaturgia y también, por supuesto, al periodismo. Él
Estuvo trabajando por la unificación alemana, que tiene que ver con todo esto que decíamos antes del nacionalismo. En el siglo XIX, Italia, por ejemplo, o Alemania son naciones que van a surgir a través de las reunificaciones de antiguas divisiones administrativas e históricas. Y su primer empleo de Herzl fue también definitivo porque trabajaba gratis en los tribunales de Viena y de Salzburgo, aunque su sueño siempre había sido convertirse en juez, que era una cosa imposible para un judío de aquellos tiempos. En 1891 se dedicó al periodismo. Es corresponsal en París de un periódico liberal de Viena, y ahí es donde constata y analiza el crecimiento del antisemitismo, que para su desarrollo del sionismo es importantísimo, y empieza a implicarse emocionalmente con el problema judío, entre comillas. Digo entre comillas no por la implicación, sino por decir problema. Bueno, el caso que a él le hace verdaderamente implicarse en el asunto de los judíos es el caso Dreyfus de 1894, que como sabemos es un famosísimo proceso antisemita francés, larguísimo y de alcance bastante grande, por el cual Alfred Dreyfus, un capitán judío del ejército francés, es calumniado e injustamente acusado de traición por espiar para Alemania. Este tema, del que podríamos hablar también en una edición de Encuentros, supuso un punto de inflexión del asimilacionismo hacia el nacionalismo, porque, según el mismo Herzl contó, asistir al proceso Dreyfus y a la agitación antisemita que se generó en torno a ese caso le convirtió a él en sionista. Herzl fue uno de los pocos periodistas que fue admitido en la ceremonia de degradación militar de Dreyfus, y mucha gente, después de que el prisionero clamara la inocencia, respondiendo con consignas racistas, y bueno, el momento que Herzl marca es definitivamente el de muerte a Dreyfus y muerte a los judíos. Esa frase a él le lleva a reflexionar profundamente por esa atmósfera de antisemitismo francés que va a llevarlo a escribir lo que es la base teórica del sionismo, el libro El Estado judío, ensayo de una solución moderna de la cuestión judía, que se publica en febrero de 1896, y donde propone que la solución al problema judío es nada más y nada menos que la creación de un Estado judío independiente, soberano y para todos los judíos del mundo, que sea un asunto de política internacional y que se asumiera como tal. El texto proponía un plan político práctico que ofrecía una visión moderna y con mucha ilusión para el naciente nacionalismo judío, con la creación de una patria. Herzl no triunfó así porque sí, sino que al principio no conseguía tener la más mínima atención de judíos acaudalados, influyentes, como el barón Hirsch
o el barón de Rothschild, y en algunos ambientes judíos liberales y asimilacionistas de Europa no fue nada bien acogido, porque se le consideraba como un romántico, un quimérico y un quijotesco. Además, en muchas sinagogas tampoco recibieron bien este tipo de texto, porque se le percibía como contrario a la religión, y, sin embargo, sus ideas fueron recibidas con un gran entusiasmo por el pueblo judío, no por los administradores de la religión, ni de la banca, ni de nada, sino por la gente sencilla, que lo consideró un moderno Moisés, que se dice pronto, pero es un moderno Moisés, porque lo mismo que Moisés sacó de Egipto al pueblo judío para llevarlo a Israel, ahora iba a ser Herzl quien lo hiciera. A partir de 1896, la obra de Herzl se traduce al inglés, y además comienza a desplegar una actividad diplomática, y comienza precisamente en Estambul, intentando persuadir al sultán de Turquía para que le cediera parte de la tierra de Siria, que era, como sabemos, parte del Imperio Otomano, y allí crear un Estado judío a cambio de apoyo financiero al Imperio Otomano. Estas delegaciones diplomáticas fueron acogidas en Sofía, en Bulgaria, por una delegación judía. En Londres no se le hizo mucho caso, pero se le concedió el mandato de liderazgo de los sionistas londinenses, y empezó una etapa de viajes constantes para llamar atención sobre su causa, una especie de promoción general que estaba fundamentada, basada en Viena, desde donde trabajaba para toda la comunidad judía, que rápidamente empezaron a saber que estaban ante un gran líder. Y bueno, en Viena fundió un periódico en 1897 llamado El Mundo, que será el primer órgano sionista oficial, y ese mismo año organizó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, donde será elegido presidente del congreso sionista hasta su muerte en el año de 1904. Antes de morir, había sido recibido por el emperador alemán varias veces. El emperador otomano en Jerusalén también lo recibió, asistió a la conferencia de paz, y trabajó intensísimamente en la promoción y solidificación del ideal sionista. También en los últimos años de su vida testificó ante la Real Comisión Británica sobre la inmigración extranjera. Entonces ya estaban algunos judíos por iniciativa propia llegando a Israel, y en 1902 publica su obra La vieja nueva tierra, donde presentaría al futuro Estado judío como una utopía de nación moderna, democrática y próspera. Herzl murió en 1904, insuficiencia cardíaca, 44 años, y fue enterrado en Viena y luego traspasado al monte Herzl, en cuya cima está su tumba, como principal símbolo del sionismo y padre del Estado de Israel. Su imagen está en todas las dependencias oficiales israelíes, y su memoria diseminada en ciudades, escuelas, calles, y en el
subconsciente colectivo de todos los israelíes. Él fue el organizador y presidente de este primer congreso sionista tan decisivo, en el que se adoptó el himno nacional y la bandera. Allí fue donde nace Atikva, y allí se organizó la compra de tierras, se formaron los kibbutz, que era una de las principales ideas del socialismo sionista, y allí comenzaron a tener las relaciones diplomáticas con el Imperio otomano, con el Imperio inglés, y toda la industria política posterior a la guerra mundial, a la Primera Guerra Mundial, que fueron interpretadas de forma conspiratoria, ya que Alemania poseía deudas de guerra con el Reino Unido. Y de esta manera hemos llegado a el momento exacto en que los manuales al uso te van a empezar a hablar de lo que es la historia propiamente hablando del sionismo, y que por razones de espacio y de tiempo, y de que tampoco podemos asimilar todo el tema de una tacada, lo vamos a tener que ir haciendo en veces. Así que la próxima edición de los encuentros con la sociología del pueblo judío van a tener como protagonista a toda esa segunda parte del siglo XX en Israel.